7:42 le decía, y tenemos la posibilidad de charlar unos minutos con Leandro Santoro, asesor, integra equipos de asesor del presidente de la Nación, entre tantas otras cosas, y su historia militante. Leandro, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Una Mañana de Estas te saludamos en la 990. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, varios temas, ¿no? En principio quiero pedirte una mirada, una reflexión sobre lo que está ocurriendo ahora en Guernica. Sé que tenés esa capacidad de observar más allá de la coyuntura puntual. Todavía hay algunos enfrentamientos entre la policía y organizaciones que efectivamente estaban todavía allí, que no habían negociado nada con la provincia de Buenos Aires. Pero una mirada, en medio de todo esto, ¿no? En medio de sectores que sostienen que en la Argentina hay un gobierno que alienta las tomas, que efectivamente se avanza contra la propiedad privada, pero también ante la necesidad concreta de la gente. Sí, bueno, primero, obviamente, la verdad, sensibilizarse con el dolor de aquella familia que no teniendo nada, terminan tomando una decisión muy dolorosa porque nadie en su sano juicio toma alegre, de manera contenta, de manera despreocupada, la decisión de ir con sus hijos a acampar prácticamente en un terreno sin servicios, sin cloacas, sin luz, sin agua. Eso habla de una situación de necesidad, de una emergencia social que obviamente todos tenemos que ver. Son procesos que no son nuevos en la Argentina. Hay más de 4.000 barrios populares que nacieron de tomas en los últimos 30 años. Esto está pasando hace mucho tiempo, lo que pasa es que recién ahora se ha puesto la luz sobre este tema. En segundo lugar, rescatar muchísimo el trabajo del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que hizo un trabajo de uno por uno para tratar de desactivar este conflicto, entendiendo que cada familia es un problema y evitar la situación más violenta y más agresiva, que es una represión policial, digamos, ¿no? Un desalojo policial a través de la represión policial. Y yo tengo fe que en estas últimas horas, a pesar de todo, a pesar de que ya están vencidos todos los plazos, ese trabajo va a culminar de manera exitosa, porque estamos hablando de que se logró llegar a un acuerdo con más del 90% de la gente que estaba ahí. Y bueno, obviamente hay un sector, digamos, yo no quiero ser cuidadoso porque también en la caracterización, yo estuve en Guernica la semana pasada charlando un poco con la gente que estaba ahí, se mezclan muchas cosas, necesidades reales, cuestiones partidarias de los movimientos sociales, por ahí que tiene una posición más extremista, hay de todo. Pero lo cierto es que este conflicto yo hago votos para que se resuelva definitivamente de manera pacífica y ojalá en la Argentina el tema de la crisis de la vivienda y el hábitat sea un tema que empiece a tomar un lugar importante en la agenda pública. ¿Hay modo de abordar esto de manera estructural? Si del otro lado tenés, hasta dirigentes políticos como Pichetto, que en la puerta de la estancia de los Echeverre mezcla todas las situaciones, mezcla Mascardi, es decir, el reclamo de los pueblos originarios, mezcla Guernica, mezcla esa misma situación, acusa al gobierno de que hay una avanzada, o por lo menos se legitima desde el gobierno la avanzada contra la propiedad privada, descalificaciones a Grabois, que es uno de los males de la Argentina. El clima es muy difícil siempre para un abordaje estructural que es necesario, Leandro. Mira, primero hay que entender que cuando colisionan dos derechos, en este caso el derecho de propiedad, que es un derecho reconocido por la Constitución en su artículo 17, y el derecho a la vivienda, que es otro derecho reconocido por la Constitución Nacional, por lo menos en el 14 bis, es un problema complejo de abordar. Siempre es controversial, siempre hay distintas miradas y lamentablemente en un país como el nuestro todo se futboliza, ¿viste? Se pone de un lado o del otro, en lugar de tratar de entender la complejidad del tema. Muchas veces se tratan los asuntos como cinchadas para ganar posiciones políticas o para, en lugar de resolver los problemas, tratar de ganar notoriedad personal. Y eso es algo que hace mucho tiempo que viene pasando y bueno, y acá volvió a pasar. En segundo lugar, decirte que es muy loco lo que pasa en la Argentina porque nosotros no terminamos de ver el problema en su integralidad. Mira, yo te podría decir que de todas las cosas que una persona o una familia aspira, tal vez una de las cosas más importantes que decía conquistar en términos materiales es el tema de la vivienda y la casa propia. Uh-huh. Yo tuve la suerte, a mí me pasó una cosa muy loca, que es que mi mamá se ganó el bingo acumulado cuando era en el 2002, digamos, yo todavía era pibe y estaba juntando guita y me pude comprar mi casa. Pero si no fuese por eso, yo, digamos, laburando, también estaría al día de hoy siguiendo ahorrando para tener mi propio departamento.
todas las familias y todos los pibes y todas las pibas de todas las clases sociales tienen como primer objetivo el tema de la vivienda, y el Estado no siempre tiene esto como prioridad. Y el que no lo entiende, no entiende una demanda que es súper importante y que hay que saber analizar. Y te digo, yo soy legislador porteño y en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, no tenemos política de vivienda ni política de hábitat. No existen políticas públicas que orienten el esfuerzo colectivo hacia el cumplimiento de este objetivo. Me parece que es un tema que la democracia tiene que analizar, porque la verdad que por acá pasa mucho de las esperanzas y de las frustraciones de muchos argentinos y argentinas, independientemente de la clase social que sea. Bueno, estamos hablando solamente de sectores populares, digo, hay gente de sectores medios o medios altos que tienen este tema todavía, digamos, como una gran frustración, digamos, la imposibilidad de acceder a la vivienda propia. Entonces, bueno, nada, habría que tomarse en serio alguna vez esta discusión, porque mientras, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, incentivan los emprendimientos inmobiliarios, que en realidad terminan siendo casas que están vacías porque funcionan como instancias de reserva de valor, todavía tener cientos de miles de personas viviéndose en la Villa Miseria, en la ciudad de Buenos Aires hay más de 300.000, y cientos de miles alquilando y llegando con la lengua afuera todos los meses para comprar plata de alquiler. Así que el tema del hábitat para mí es un tema de esos que tiene que resolverse a través de una política de Estado, porque pasa en los gobiernos, no importa en los distritos que lo miren, ni las clases sociales donde estés, es el tema más importante. Sí, parece uno de esos puntos también, Leandro, estamos charlando de Leandro Santoro, uno de esos puntos difíciles de consensuar, ¿no? Porque, en definitiva, si las discusiones entre proyectos tienen que ver con la redistribución de los recursos, la tierra también es uno de ellos, y ahí aparecen una enorme cantidad de prejuicios, por un lado, prejuicios bien trabajados por un sector conservador de la Argentina, y después se te paran de manos sin ningún tipo de miramiento los sectores que efectivamente entienden que ese no es el rol del Estado, ¿no? Que eso lo tiene que resolver el mercado. Esa charla da para una cosa más importante y me parece muy vinculada a lo que ayer decía Alberto Fernández. Quiero pasar rapidísimo por ahí, Leandro. Ayer Alberto Fernández dijo que bueno, que hay que entender que la solución en el contexto de un sistema capitalista pasa por un trabajo en conjunto entre el Estado, el capital y el trabajo, o los capitalistas, los empresarios y la clase trabajadora. Dicho así, parece sencillo, pero después yo no sé cómo estás analizando vos quiénes efectivamente están de acuerdo con ser parte de esos consensos. Todos reclaman consenso, pero es una palabra muy de moda, muy aceptada, pero después cuando se sientan, da la sensación, Leandro, que hay algunos sectores que no tienen esa verdadera voluntad. Y ahí aparece también un reclamo de las bases del Frente de Todos o del kirchnerismo, si vos querés, que le reclama al presidente, bueno, un poco más de dureza para enfrentarse a esa posición, ¿no? Bueno, pero a ver, la construcción de consenso es parte de la articulación política necesaria de un gobierno democrático. De hecho, te podría decir que hacer política, en primer lugar, es articular. Después vos tenés el cumplimiento del contrato electoral, donde cuando vos hablas de dureza, creo que hablas de decisión política en relación a avanzar con una agenda propia, independientemente de los consensos alcanzados, partiendo de la base de que esa agenda se legitimó en una elección, ¿no? Bueno, a ver, claro. Aquí hay que tener claro también que hay dos situaciones difíciles de conciliar, pero necesarias. Por un lado, digamos, si todos pensáramos lo mismo, no hubiese necesidad de ir a elecciones. O sea, las elecciones expresan las diferencias de una sociedad. Y eso se salda cada 4 años, y eso determina que hay un programa de gobierno que va en función de un tipo particular de intereses. Y después tenés la necesidad en el ejercicio del poder de conciliar incluso con aquellos sectores que perdieron la elección, que también tienen derechos y que son igual de legítimos que los que ganaron, pero que tratan de ponerse de acuerdo en políticas de Estado que van más allá de la coyuntura. Entonces, este es un problema histórico de las democracias occidentales. Vos tenés que cumplir el contrato electoral para cumplir con la gente que te votó, y al mismo tiempo tenés que acordar no solamente con los sectores políticos, sino con los sectores políticos y sociales que representan en la sociedad intereses concretos, que tal vez fueron derrotados electoralmente, pero que igual tienen legitimidad y son necesarios para acordar políticas, otro tipo de políticas. Y obviamente es un problema, pero es un problema tan difícil como necesario de resolver. Yo de hecho creo que los grandes problemas de la Argentina, por ejemplo te pongo otro, el tema de la inseguridad. La inseguridad nosotros tenemos que lograr sacarlo del debate electoral y resolverlo más allá de la agenda partidaria, de la agenda electoral.
Y bueno, es un ejercicio, o sea, sí, no somos, por ejemplo, una democracia parlamentaria, no sé, como la holandesa, que te permite, que tenés una cultura de encuentros, o inclusive como muchos países europeos que tienen la posibilidad de sentarse a discutir y sus propios electorados no lo ven mal. Acá uno de los problemas que tenés, yo estoy seguro que si el día de mañana llegara a darse una mesa de concertación, el electorado duro de todos los partidos que integraran esa hipotética mesa de concertación estarían esperando que eso fracase, entendiendo que la actividad política consiste solamente en confrontar e imponer, de un lado y del otro, porque no hay cultura del consenso, y eso dificulta muchísimo la posibilidad de la construcción del consenso. Pero bueno, son los desafíos que tenemos por delante. Es una democracia presidencialista, pero que en algunas cosas requiere consenso de democracia parlamentaria, y es un trabajo cultural que hay que llevar adelante, y cueste lo que cueste y tarde lo que tarde, ese tema lo vamos a tener que resolver, porque hay discusiones que hay que sacar de la agenda electoral, si no, no se van a poder resolver nunca, no lo van a poder resolver ni el Frente de Todos, ni el macrismo, ni el trotskismo, ni los que vengan dentro de 50 años. Así que no, son cuestiones electorales, pero también algunas son directamente representación de intereses, ¿no? Por ejemplo, el aporte solidario de las grandes fortunas, más allá de lo que significa en términos de recursos para paliar o para mitigar por lo menos la consecuencia de la pandemia, está claro que ahí hay un peso simbólico muy importante. El antecedente de lo que significaría un aporte de esta característica no te lo van a permitir. Ya no sé si es electoral, por eso no, también la pregunta, sí. Bueno, a mí no me preocupa, mirá, yo te soy muy franco, yo creo que hay que hacer una reforma estructural impositiva. A mí el aporte este me parece importante, pero no me quita el sueño. Porque lo que se necesita en Argentina es una reforma tributaria profunda. No, pero si no se hiciera, sería una derrota simbólico-política muy grande. Pero el problema que vos tenés, y coincide en eso, ahora te digo, el poder real está determinado muchas veces por el dinero, más que por los votos. Entonces, uno de los mecanismos que encuentra el poder real para licuar, por ejemplo, este tipo de cosas son las corridas cambiarias que provocan grandes saltos en el tipo de cambio, y eso provoca licuaciones en los ingresos de los trabajadores. O, por ejemplo, los lockout patronal, o, por ejemplo, la posibilidad de especular con las inversiones. El problema que nosotros tenemos, Pablo, es que el poder político es una parte del poder, y la gente no necesariamente entiende que esto es así. La gente cree que el poder es solamente el poder de la Casa Rosada. Y mientras la gente vota cada 4 años, los mercados votan todos los días. Entonces, si bien es cierto que en una democracia globalizada todavía el Estado Nacional tiene capacidad de condicionar algunos debates, también es cierto que el poder real muchas veces, se cobra después facturas con costos sociales altísimos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esta correlación de fuerza, porque todo el tema no es que el Estado tiene que imponer un régimen social. El Estado tiene que modelar un régimen social, imponiendo algunas decisiones, acordando otras tratados. O sea, es más complejo. No se decreta la felicidad ni la justicia social por una ley, porque al día siguiente los otros también juegan. Entonces, el avance social que lograste en determinada posición, tratando determinada ley, y eso no tiene un consenso social profundo, sino se licúa con una corrida cambiaria. Pero Leandro, en la historia reciente, no solamente de la Argentina, sino de la región, las decisiones políticas que apuntaron a las reformas estructurales de muchos de estos temas tan importantes que hacen a la calidad de la vida de la gente, ¿se tomaron porque había correlación de fuerza, o en realidad se tomaron y eso forzó la correlación de fuerza que después consensó? Se han puesto arriba de la mesa temas que ni siquiera estaban en la agenda y que después fueron adoptadas por la gente y parecen, y después hablamos de todo aquello de lo irreversible, digamos, ¿no? La agenda de derechos humanos. Ya te entendí. Sí. Cuando Néstor trae la agenda de derechos humanos y lo impone en la Argentina, eso se impone. No lo tenía nadie previsto. Decisión política. Pero eso no sale plata. Las medidas que salen plata, que afectan intereses económicos, es muy frío lo que te digo, pero es lo que pienso, digamos, ¿no? Requieren tener muy claro cuál es la correlación de fuerza. No es lo mismo hacer peronismo con superávit fiscal que con déficit fiscal. No es lo mismo hacer peronismo con fortaleza en el sector externo que con déficit en el sector externo. Entonces, te digo, te vas a dar cuenta que inclusive, por ejemplo, el gobierno del MAS ahora va a tener mucho menos condiciones de operación política sobre la realidad que tuvo durante la década ganada con Evo. Y lo mismo le va a pasar a Brasil si llega a ganar, a perder de Bolsonaro y a ganar un candidato del PT. O sea, ojo,
las correlaciones económicas nosotros las tenemos que leer correctamente. O sea, no se trata solamente de decisión y de voluntad política. ¿Por qué? Porque la economía mundial, lamentablemente, Nacho, funciona sola y los ciclos económicos funcionan solos independientemente de lo que pasa en los países periféricos como el nuestro. Entonces, la lectura de cada momento tiene que incluir esta dimensión. Si vos te incluís, por ejemplo, que no es lo mismo gobernar en el marco de una recesión mundial que te tira para atrás la economía y que te genera desestabilización social porque te produce pobreza, marginación, desigualdad, eso no se revierte solamente con decisiones políticas. Mirá lo que pasa hoy. Hoy la Argentina inyecta millones de pesos en la economía en un plan contracíclico hiperkeynesiano. Sin embargo, la economía no reactiva. ¿Por qué no reactiva? Porque la caída es tan grande como consecuencia del desastre del macrismo y de la pandemia que haces un esfuerzo fiscal enorme y las cosas, digamos, no se ven en los indicadores económicos, macroeconómicos como deberían verse. Entonces, quien gobierna no puede dejar de ver que lamentablemente hay una parte, no digo todo, pero hay una parte del proceso económico, del ciclo económico, que excede a la voluntad de los gobernantes y la capacidad de influir de los estados nacionales. Y esto lo tenés que ver porque esto también forma parte de la coordinación de fuerzas. Es muy difícil administrar las expectativas sociales porque hay un punto donde la gente le importa tres carajos si perdió el trabajo o se arregló el negocio, porque gobierna Juan, gobierna Pedro, porque hay, no sé, una economía que se expande o una economía mundial que se contrae, y que la cobre electoralmente. Entonces, la lectura de las decisiones políticas que se toman tiene que incluir estas dimensiones, que lamentablemente, lejos de lo que nos gustaría a todos nosotros, en gran parte en un mundo globalizado como el que nosotros vivimos, no depende de la voluntad de los gobernantes. Los gobernantes tienen que saber leer el ciclo económico para saber, el ciclo económico mundial, para saber cuál es el margen de acción política que tienen. Clarísimo el argumento, Leandro. Lo último, estamos charlando con Leandro Santoro. 30.000 muertos por la pandemia en la Argentina. Hay un discurso, a mí modesto modo de ver, muy cínico de cierto sector de la dirigencia que dice, bueno, al final nos vendieron el modelo argentino y termina siendo un fracaso sanitario, además de económico. Una breve reflexión sobre esto, te pido, Leandro. Si no hubiésemos tomado las decisiones que se tomó al principio de la pandemia, hoy hubiese sido muchísimo peor. Alcanza con ver la ocupación de terapia, de camas de terapia intensiva que hay para darse cuenta que no las teníamos cuando esto arrancó. Así que la verdad, cuando hablamos de muertos siempre digo lo mismo, un abrazo a la familia, digamos, no dejar de tener en cuenta que atrás de esta cifra hay también 30.000 historias, no son solamente 30.000 personas, sino son 30.000 historias, 30.000 familias. Y nada, el mensaje de siempre es tratar de cuidarnos entre todos porque esto todavía no terminó. No sabemos en qué punto de la epidemia estamos, si estamos en la mitad o si estamos llegando al final, pero estamos seguros que todavía tenemos un tramo por delante que recorrer. Gracias, Leandro, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Leandro Santoro charlando con nosotros, legislador porteño, asesor presidencial. Bueno, termina raro el programa de hoy, muy atípico para los tiempos y para las estructuras que siempre tenemos. Antes de irnos a la pausa tenemos pendiente y lo quiero saludar a Marcos Cittadini. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo te va? Buen día.